Ya chiquillos, ahí estoy grabando. La semana pasada revisamos, ¿verdad?, aspectos que tenían que ver con la importancia de la comunicación, de la asertividad, y la importancia también de las inferencias y juicios que nosotros emitimos cuando nos tenemos que relacionar con personas. Entonces, la clase de hoy también va a abordar un aspecto que es súper importante y que tiene que ver con el autoconocimiento y con las relaciones interpersonales que nosotros vamos entablando, pero enfocada en un tema como de poder generar la autoobservación, la observación de mi entorno, cómo yo establezco ciertos patrones de relación con ellos, pero todos basados en el tema de cuánto yo me conozco, cuánto yo le muestro a los otros de mi comportamiento y cuánto yo me doy cuenta también de los procesos propios que tengo. ¿Ya? Denme un segundito. Ya, chiquillos, ahí volví. Bueno, voy a estar igual que las últimas veces con la cámara apagada para que me funcione bien, ¿verdad?, el internet. Así que estoy igual que ustedes, pues, con ese tema. Bueno, les hablaba de que íbamos a reforzar o a trabajar hoy todos los temas que tienen que ver con el autoconocimiento, porque en la medida que yo me conozco, identifico mis habilidades, mi potencial, mis capacidades, yo puedo modificar ciertos comportamientos por otros mejores, se supone, y en este caso evolucionar y avanzar y poder crecer y desarrollarme. Cuando las personas tienen o carecen de desarrollo personal y tienen poca autovisualización, por supuesto que esas personas se ven de repente incluso autosaboteados porque no tienen claridad de los alcances de sus habilidades, de su comportamiento, de las cosas que pueden realizar y de las cosas que no. Entonces esas personas muchas veces entran como en una fase de miopía y les cuesta mucho ser autocríticos, reconocer sus errores, poder asumir las consecuencias de sus actos. Y eso en realidad es algo importante que nosotros los seres humanos desarrollemos, ojalá en etapas tempranas de nuestro desarrollo, porque hay hasta un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero la idea no es esperar a que ya hayan pasado en mi vida un montón de eventos desafortunados para que yo me atreva a mejorar, ¿verdad? Y a evolucionar. Cuando habiéndolo hecho, a lo mejor en una etapa más temprana y más jovencito, con mayor capacidad de flexibilidad también como de mis paradigmas mentales, me podría haber evitado un montón de malos ratos y podría haber disfrutado mucho más. Entonces, un modelo que te permite generar esa autovisualización e ir identificando estos aspectos de los que les estoy hablando es el modelo de la ventana de Johari. Johari son tres teóricos que proponen un modelo que se llama ventana porque en el fondo son cuatro cuadrantes que cuando ustedes lo ven es similar a una ventana, en donde hay ejes de conocimiento, ¿ya? Entonces, este es un modelo explicativo para entender cómo nosotros nos relacionamos con los demás, pero también con nosotros mismos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que no sabemos de nosotros, lo que ocultamos, aquellos aspectos que nosotros no vemos y que a veces los otros ven. Entonces, permite la autovisualización. Es un eje, o sea, es un modelo que tiene dos ejes y que da como cuatro ventanas, en donde hay dos ejes que están centrados en mí y dos ejes que están centrados en los otros. Entonces ahora cuando yo lo proyecto, ustedes lo van a comprender, ¿ya? Ellos dicen que hay muchas cosas de nosotros, o nuestra información, o modo de sentir, o modo de pensar, que son cosas que yo conozco de mí mismo y que los otros también conocen. Entonces es como mi área abierta, ¿ya? Porque son aquellos aspectos que yo no tengo ningún problema ni ninguna dificultad en mostrar
a mi entorno. Cómo me llamo, la edad que tengo, las cosas que me gustan, los hobbies, todas aquellas cosas que no generan un conflicto cuando yo los socializo. Incluso podría ser que yo le dijera a mi entorno que soy mal genio, que soy pesada, que soy muy estructurada, yo lo sé, los otros lo saben, no tengo problema en mostrarlo, ¿ok? Pero esta es el área como más fácil, po, cuando uno tiene que visualizarse, porque es aquella que, como está ahí, como sabemos que tenemos esos rasgos, no, a veces no genera conflicto con los otros. Pero cuando empieza a aparecer los otros cuadrantes de la ventana, es cuando empiezan a ocurrir aquellos conflictos relacionales que de pronto son tan complejos porque, ahí está, porque entrampan a veces los propios desarrollos personales y también, en este caso, las relaciones humanas, ¿ya? Entonces, ellos proponen que hay un área que se llama área ciega, en donde hay aquellos elementos de mi comportamiento que son conocidos por otros, pero que son desconocidos por mí, ¿ya? Entonces, yo no me doy cuenta que tengo ese tipo de comportamientos. Si les pregunto a ustedes, ¿qué ejemplos se les ocurren de área ciega? ¿Qué me pueden decir? Aquellas cosas que yo no veo y cosas que los otros sí se dan cuenta que yo tengo. ¿Qué cosa, profe, que se me cortó y no escuché? Les digo que respecto del área ciega, ¿qué cosas o comportamientos son los que nosotros tenemos y que de repente no nos damos cuenta que los tenemos, pero que las otras personas sí se dan cuenta? Como algunos valores que ¿Ya? tengamos Como por nosotros. ejemplo, ¿cuáles? O puede ser algunas costumbres que tengamos nosotros, pero que no nos damos cuenta. Mm. Ah, ya, me Tics. pueden... Dime. Ah, no, perdón. Dije tics. Ah, tics también, claro, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que no nos damos cuenta que tenemos esas características? Yo, por ejemplo, tengo un tic en la ¿Ya? nariz ¿Ya? y yo nunca me había dado cuenta hasta que mi mamá me gritó como frustrada que dejara de hacer eso porque como que la ponía incómoda. Y yo no sabía que hacía eso con la nariz. ¿Ya? Entonces, Y esa información, bueno, esa información que tú le entregas a ella con ese movimiento de la nariz, ¿aparece en ciertos momentos? Por ejemplo, cuando tú estás enojada, cuando estás molesta, cuando algo no te gusta. ¿Cuándo haces ese gesto? ¿Ella te lo logró decir? o sea, había veces que estaba en mi casa de la nada leyendo algo, haciendo algo concentrada y lo hacía. O a veces cuando estoy nerviosa también lo hago. Ya, cuando estás nerviosa. Perfecto. Claro, pero por ejemplo, ese tics a lo mejor le molesta a la mamá, pero en este caso, ¿genera un conflicto social y relacional con otras personas? Porque tú tengas ese movimiento en tu naricita. No, 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 creo que ¿cierto? mi mamá es la única que Ah, se ha dado ya. cuenta de eso. Claro, que a lo mejor es como por la frecuencia, pues, como ella está probablemente más parte del tiempo contigo. Sí. Oye, ¿y qué otro ejemplo se les puede ocurrir de área ciega? Algo concreto, así como para que lo podamos analizar. Acuérdense, son aquellos elementos que otros se dan cuenta que yo lo tengo, pero yo no me logro dar cuenta. Alguien decía ciertos valores. Profe, podría ser como los modales que uno tiene. ¿Ya? Sí. Como por ejemplo, ¿cuál podría generar un conflicto, por decirlo así? Mm, Profe, ¿puedo ¿Mm? decir algo? Diga. Por ejemplo, hay mujeres que reciben abuso por parte de sus parejas y, por ejemplo, no se dan cuenta ellas de eso, porque a veces lo ven muy típico, lo vieron en su casa, entonces lo ven normal, pero hay personas que ven que eso no es normal, que ven cosas que ellas no pueden ver, ¿o no?
Claro, otra persona desde afuera se dan cuenta que ella, por ejemplo, acepta y valida el maltrato y, y ella no, pues, no se logra dar cuenta, ¿cierto? Probablemente ahí hay un Ujú, componente afectivo que la hace tener relaciones abusivas con otras personas en donde ella no sabe establecer ciertos límites, ¿cachai? Entonces, mm, es como un elemento inconsciente. La persona tiene comportamiento, pero no se da cuenta. Y así podrían aparecer otros ejemplos también. Eh, Se me viene a la mente ser desordenado, ser alterado, ser mañoso, ser muy ahorrativo, em, alguien que es muy estructurado, ¿verdad? También pueden haber elementos positivos, ser muy generoso, ser muy buena persona o ser muy aplicado. Son características que las personas no logran darse cuenta, y en este caso los elementos positivos es porque la persona ya tiene tan internalizado ese rasgo que no lo cuestiona y tampoco genera conflicto, porque ser, por ejemplo, generoso generará conflicto con el entorno. A mi juicio no. Es probable que a lo mejor a esa persona le empiece a generar conflicto una vez que se dé cuenta que sea consciente de que tal vez abusan de él, po. Entonces probablemente ahí esa persona empieza a decir, oye, en realidad yo estoy aguantando que hayan personas que me ninguneen, que me traten mal, que se aprovechen de mí y eso no lo debo hacer y eso le genera un conflicto a esa persona de manera interna, ¿cierto? Pero si la persona no genera un conflicto en que otras personas lo dejan de hablar, que enojan con él, que hay problemas como de roces relacionales, no aparece el conflicto, po. Por lo general, el tema con el área ciega está cuando hay un conflicto, ¿ya? Cuando mi comportamiento daña, lastima, ofende o transgrede los valores de otras personas. Y por supuesto que a lo mejor el ser desordenado, ya, listo, soy desordenado. Pero yo me manejo solo y bien en mi desorden. Pero cuando ya mi desorden afecta el funcionamiento de mi familia, de mi señora, de mis hermanos o en la oficina donde yo trabajo, claramente aparece el conflicto. Y ahí es donde aparecen las críticas. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir muchas críticas de distintos focos, de distintas fuentes de información, probablemente ahí ya nos tendremos que preocupar y tenemos que plantearnos si acaso es real lo que nos están diciendo, porque sería muy extraño que todas las personas en mi oficina, en la universidad, mis papás, mi pareja, me dijeran que soy desordenada y yo me resistiera a asumir ese rasgo, porque es difícil que todos ellos se coludan para poder atacarme, ¿ya? Lo más probable es que todas esas personas observan ese tipo de comportamiento en mí y les genera de alguna manera algún tipo de conflicto, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso y yo empiezo a recibir este tipo de crítica, una persona con un buen nivel intelectual, por supuesto que va a apelar al recurso de preguntarle a personas que son de su confianza para poder, en este caso, corroborar efectivamente si son así de desordenados. Entonces, van a buscar a alguien que les pueda proveer de información de manera honesta y directa, sobre todo de este comportamiento del que estamos hablando, ¿ya? Porque buscar a alguien que me diga si yo soy ordenado o desordenado, pero yo le pregunto, por ejemplo, como mujer, a una súper amiga, probablemente mi amiga me va a decir, no, Gaya, nada que ver, te tienen envidia, ¿de dónde quieres desordenar? Entonces, eso a mí no me aporta para mi desarrollo ni para mi crecimiento, po. A mí me aportaría que obviamente mi amiga fuese súper honesta y me dijera, sí, sabes que eres desordenada. Pero no solamente es el hecho de decirle al otro que es desordenado, sino que también es darle una fundamentación y una argumentación. Es decir, noto que eres desordenado porque la mayor parte del tiempo se te pierden las llaves del auto, o la mayor parte del tiempo no sabes dónde está tu billetera, o es frecuente que cuando te piden una carpeta con información, tu carpeta anda tirada por cualquier parte. Entonces, es una descripción de situaciones que dan a entender que la otra persona tiene cierto nivel de desorden, ¿ya? Ahora, acuérdense que la semana pasada hablábamos de la asertividad, en donde la idea es describir situaciones, no atacar, porque en la medida que yo me pongo a atacar a las personas, por supuesto, esa persona se va a defender y no va a querer, en este caso, hacer el cambio, ¿ya? Otra cosa importante que pasa con el área ciega es que a lo mejor yo voy a apelar a muchas fuentes fidedignas para que me aporten información de mi rasgo, pero
yo tengo que también tener la capacidad de trabajarlo, porque una vez que yo lo asumo y digo, sí, efectivamente yo soy desordenada, pasa al área abierta, porque yo lo declaro y me doy cuenta, y los otros se dan cuenta, y yo también, de que soy desordenada. Pero no sirve que yo haga solamente ese salto así como sin un proceso de reflexión, porque yo al hacer eso no voy a generar el cambio. Suele darse esta situación con personas que, por ejemplo, son enojonas, porque mucha gente dice, sí, en realidad yo soy súper intolerante, soy súper enojona, ¿y qué? Entonces eso lo que hace es tener que condenar al resto a que me tiene que aguantar. Y en realidad el resto no me tiene por qué aguantar ni bancarse mi mal genio, ni mi desánimo o mi pesadez, sino que yo debiese pensar en que si yo trabajo mi mal genio o mi intolerancia, voy a entablar mejores relaciones interpersonales y también va a mejorar incluso hasta mi calidad de vida, mi alegría, mi tolerancia frente a la frustración, porque como frente al tema del mal ánimo, o del mal genio, hay hartas variables que inciden, po. La gente no es mal genio, o sea, bueno, sí hay gente que es mal genio porque es mal genio nomás, pero hay otras personas que o tienen un carácter o un temperamento un poco más pesado, pero hay otras personas que se malhumoran muy rápido por el comportamiento de los otros. Por ejemplo, alguien que es muy autoexigente y que es alguien que se dedica bien a sus tareas, a su trabajo, a la búsqueda de información, claramente esa persona se va a molestar cuando tiene que hacer trabajo con un compañero de clase que no tiene el mismo nivel de rendimiento ni el mismo nivel de preocupación como lo tiene él. Entonces ahí esa persona va a tender como a malhumorarse y a molestarse y a irse en choque con la otra persona. Pero por supuesto que el problema ya no es del po, es de la otra persona que sea flojo, que anda haciendo siempre las cosas a última hora y que no tenga el mismo nivel de responsabilidad que él. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros los psicólogos? Les pedimos a veces que hagan una lista larga y extensa de todas las cosas que lo hacen enojar. Y dentro de esa lista vaya seleccionando cuáles son las que ameritan que efectivamente él se malhumore hasta ponerse verde, amarillo, fucsia, o cuáles son las cosas que en realidad no ameritan que él se moleste a ese nivel. Porque de esa manera ellos pueden también ir identificando y seleccionando, en realidad esto no vale la pena enojarme de esta manera o esto sí vale la pena enojarme de esta otra manera, ¿ya? Son aquellas como distinciones que yo tengo que ir realizando. Porque cuando tú te enojáis por todo, como dice una canción, vives malhumorado, po. Vives con un ánimo de enojo, de frustración, y eso después se arraiga como rasgos de personalidad, entonces es mucho más difícil de modificar. ¿Queda claro el área ciega o hay alguna consulta, duda, comentario? ¿No? Ok. Entonces voy a pasar a la otra área, que es el área oculta, en donde hay aquellos elementos que son solo conocidos por mí y que son desconocidos por los otros. ¿Qué ejemplo se les ocurre de área oculta? Aquellos elementos que solo yo conozco de mi forma de pensar, sentir, de mis privilegios, ¿verdad? O cosas que son, por ejemplo, mis favoritas, o al respecto, o sea, perdón, y en contraparte otras personas no las conocen. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Bueno, en el área oculta están todos aquellos elementos que yo por iniciativa, ¿verdad? Y por intención mantengo en reserva. ¿Qué significa eso? Que yo no le digo a las otras personas, no les muestro a las otras personas ciertos aspectos de mi vida personal, ya sea por privacidad, por intimidad, porque me da vergüenza, porque no quiero que las otras personas se enteren. Entonces aquí, a diferencia del área ciega, hay una intención de ocultar. En el caso del área, o sea, del área oculta hay una intención de ocultar. En el caso del área ciega, el comportamiento aparece de manera más espontánea. No hay una intencionalidad, ¿ya? A lo mejor hay una intención un poco inconsciente y muy encubierta, pero eso no es frecuente que se dé, ¿ok? Entonces,
Yo ahí tengo que distinguir cuando una persona tiene un comportamiento. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Engañarme y dañarme? ¿O esa persona no se da cuenta de que me está engañando y dañando? Muchas veces atribuimos intenciones en los comportamientos de los otros cuando no hay intenciones como las que nosotros estamos identificando, ¿ya? Ahora, en el caso del área oculta, es importante que exista, porque de esa manera yo mantengo en reserva y en privacidad, como decía recién, muchos aspectos de mi vida personal. Por ejemplo, pasa mucho que las personas de la farándula, ¿verdad? Exponen, pero todo, 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 todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que sienten, todo lo que les pasa, lo publican. Y por supuesto, hoy uno dice, pucha, ningún nivel de reserva respecto de su intimidad. Pues entonces, por eso después son personas que siempre están expuestas a las críticas, a las habladurías, a lo que el resto pueda hacer y deshacer con la información que ellos mismos permiten, en este caso, ventilar, ¿ya? En una persona un poco más adaptada va a haber mucha información que siempre va a querer mantener en resguardo. Ahora, por supuesto que si yo le oculto a un grupo de amigos que soy casada, que tengo 4 cabros, y es porque me gusta un compañero de trabajo, por supuesto que ahí también es complejo, porque la intencionalidad de ocultar pudiese tener como consecuencia dañar a otra persona. Y ahí es cuando se vuelve complicada y delicada el área oculta, cuando la intención con la que yo resguardo esa información a futuro termina lastimando a otra persona. Y el último cuadrante es el área desconocida, es donde está aquella información, datos, comportamientos de mí que otros desconocen y que yo también los desconozco, que yo no sé que están ahí. ¿Qué ejemplos se les ocurre? ¿Hay alguno que esté por ahí o estoy haciendo la clase sola? Acá, profesora, Francisco. Hola Eh, Francisco, ¿cómo estáis? Hola, profesora. Bien, gracias. Espero que usted esté bien. También, sí. Qué bueno. Mire, ¿sabe? ¿Puede ser el caso de una enfermedad, el área desconocida, o estamos hablando netamente de aspectos de la psicología? No, pero por ejemplo, ¿cómo qué enfermedad dices tú? Una enfermedad puede ser un cáncer, una enfermedad que uno desconozca tenerla y que otros puedan desconocerlo. Yo no sé si entra eso. Mira, puede ser ¿Entra? algo relacionado a una enfermedad, pero más bien como desde el aspecto psicológico, tal como tú lo planteas. Por ejemplo, si una persona Mm, tiene un trastorno de personalidad, probablemente esa persona no se dé cuenta y los otros tampoco se dan cuenta. O a lo mejor se empiezan a dar cuenta una vez que identifican comportamientos excesivamente bizarros en ese compañero de trabajo, por ejemplo, ¿ya? O cuando tú tienes un trastorno depresivo y a lo mejor, claro, yo me doy cuenta que tengo depresión, los otros también se dan cuenta que tengo depresión, incluso podríamos decir esto obedece al área abierta, porque ellos se dan cuenta, yo me doy cuenta, pero no sabemos por qué, po. No sé por qué tengo ese tipo de comportamiento, no sé por qué me deprimo con tanta intensidad. ¿Me explico? Entonces, cuando aparecen las áreas desconocidas, estamos hablando ya de elementos que son inconscientes, completamente inconscientes de nuestra estructura mental, en donde cuando yo los quiero trabajar porque generan un conflicto con mi entorno o me generan un conflicto a mí a nivel personal, debo ir al psiquiatra o al psicólogo y de esa manera poder trabajar ese rasgo. Hay veces en que algunos elementos del área ciega están directamente vinculados al área desconocida. Por ejemplo, ya, yo me enojo explosivamente. No me doy cuenta que me enojo explosivamente, no me puedo dar cuenta. O empiezo a darme cuenta, pero no sé por qué sigo teniendo ese comportamiento tan explosivo cada vez que algo me pasa. Área desconocida. Eh, Fumo en exceso. Yo sé que fumo en exceso. Los demás también saben que yo fumo en exceso, pero ni ellos ni yo sabemos por qué yo fumo en exceso. ¿Me explico? O sea, aún así, siendo tan desconocido y tan incierto el conocimiento del área desconocida, puede tener una manifestación conductual, porque en este caso hay una expresión concreta del comportamiento, pero no sabemos la causa y el origen. Y por lo general, nosotros hay más elementos que desconocemos de nosotros mismos que los que conocemos. Entonces, nuestra propia naturaleza para nosotros mismos es desconocida.
Hay cosas, no sabemos cómo vamos a reaccionar en una determinada situación. Tampoco sabemos qué talentos podemos tener ocultos y escondidos. Creemos de repente que podríamos reaccionar de una manera, porque es como hemos reaccionado la mayor parte del tiempo frente a situaciones similares, pero no podría yo asegurar 100% que ese va a ser mi comportamiento futuro, ¿ya? Entonces siempre el área desconocida es un área como inexplorada. Incluso pueden haber situaciones en las cuales a lo mejor yo me vea enfrentada a una situación que me lleve a desarrollar habilidades, po. Muchas veces cuando uno se tiene que reinventar, empieza a identificar talentos nuevos que tenía y que no sabía que los tenía, po. Por ejemplo, con esto de la pandemia, mucha gente que entre que perdió sus trabajos o debió renunciar a sus trabajos por distintas causas, como tiene también una necesidad económica, comenzó a emprender. Y en ese emprendimiento identificó que era bueno para las manualidades, que era bueno para la publicidad, que era bueno para la venta. Entonces todo eso se transformó en un talento que afloró a base de esta pandemia y de esta situación extrema que era el encontrarse, por ejemplo, sin trabajo. ¿Ya? Con este modelo, hasta el momento, con lo que hemos revisado como de la vinculación del modelo con aspectos personales e individuales, ¿hay alguna consulta, duda, comentario, ejemplo? ¿No? No sé, no se me ocurre, profe. ¿No? No, sí, no importa si no se lo No, ocurre. profe, no hay dudas. Ahora, este mismo modelo nosotros lo podemos llevar y aplicarlo en los equipos de trabajo o en los grupos, así tal cual como ustedes, por ejemplo, hacen a veces trabajos de la universidad. En la medida que el equipo de trabajo se conoce, comparte información, no es que comparta valores ni una visión única y parecida de las cosas, sino que ese grupo sabe cómo funciona el otro, sabe lo que le parece, lo que no le parece, tiene claridad de sus habilidades y sus destrezas y aquellas cosas que le cuesta y son más limitantes para él. Como nos conocemos, vamos desarrollando mayor confianza, mayor apertura y también nos vamos comprendiendo más y mejor. Es decir, vamos desarrollando una relación probablemente un poco más profunda entre nosotros como equipo de trabajo. Independiente de si tenemos una afinidad así como somos súper amiguis, no es necesario eso, ¿ya? Entonces el área abierta debiese ser aquella que le gana más terreno a todas las otras áreas, tanto a nivel personal como a nivel grupal, ¿ya? Pero así como está el área abierta, también en los grupos de trabajo existen las otras áreas. Entonces cuando tenemos áreas ciegas, por lo general aparece la confusión, aparecen los malos entendidos, aparece la falta de comprensión para entender a las otras personas. ¿Y cómo se puede uno dar cuenta que está frente a un área ciega? Suele darse que los equipos de trabajo, cuando están muy apurados o presionados por entregar un informe, un PowerPoint, o están en la oficina también apurados por terminar un proyecto, empiezan a trabajar de manera desordenada y de manera desorganizada. Y eso se transmite. El entorno o las otras personas logran observar que están todos como entre que están malhumorados, que no hay comunicación, que uno me dice una cosa, el otro me dice otra, que hay desorden con la información. Entonces eso da cuenta de que está funcionando el área ciega en ese equipo. Entonces ahí la mejor forma, a diferencia del área como personal, en donde yo le pregunto, ¿verdad?, a las personas cuando me empiezan a criticar, pudiese ser que en el área ciega, en equipos de trabajo, nadie nos critique, po. Nadie nos diga, hoy están entregando la información a la última hora, están a destiempo, qué mala la calidad del trabajo que desarrollaron, pero siempre va a haber alguien dentro del mismo grupo que va a tener cierto nivel de lucidez como para poder decir, ¿sabéis qué? Yo creo que estamos como un poco desorganizados. Paremos, detengámonos, analicemos y veamos cómo podemos funcionar mejor, ¿ya? Pero incluso si yo estoy observando, por ejemplo, ustedes que son compañeros de la universidad, que tienen cada uno sus grupos, pero usted no porque tenga cada uno su grupo significa que no son amigos de otras personas del curso.
Yo sé que se ha dado súper poco la instancia como de socializar de manera más cercana, pero más de alguno ha trabajado en distintos grupos hasta el momento. Entonces, yo podría decir, yo ubico al grupo, ¿verdad?, del Francisco y me doy cuenta desde fuera que está funcionando, que algo pasa, que algo les está pasando porque tienen malos entendidos, se andan pelando entre ellos, están con contratiempo para entregar los informes. Entonces ahí yo desde fuera también le podría decir, oye, noto que ustedes están muy atrasados, se nota que no están fluyendo bien como para relacionarse y para organizarse. Entonces te pregunto qué es lo que te pasa o cómo te puedo ayudar para que ustedes también se den cuenta de que hay algo que hay que mejorar. ¿Ok? Yo cimiento siempre como y estimulo el tema de la instancia colaborativa porque yo creo que es la única manera de que las cosas puedan mejorar a nivel social. Entonces, por ejemplo, en los grupos humanos pasa mucho en las empresas que hay un supervisor que está viendo que el equipo de trabajo está haciendo algo mal, y lo está viendo, está dando cuenta de que entre ellos no se dan cuenta, pero el gallo se tira este tipo de frases. Ah, no, yo no les voy a decir nada porque no son mi equipo, me da lo mismo, son el equipo de Juanito Pérez. O no, es que a mí no me corresponde meterme ahí porque después yo doy una opinión y a este otro gallo no le gusta. Entonces, cuando yo me hago como el desentendido respecto de las embarradas que están mandándose otros equipos de trabajo, por ejemplo, las organizaciones, pues que de alguna u otra manera va a tener un impacto rebote en mi propia gestión, eso ya, por ejemplo, podría entrar como un comportamiento del área oculta. Alguien que se da cuenta que el equipo se está equivocando y no dice nada. ¿Ya? Entonces, la única forma de poder salir del área ciega en los equipos de trabajo es conversándolo y obviamente haciendo visible lo que nos pasa y traspasándolo al área abierta y mejorando esos comportamientos. ¿Ya? Y así como también aparece en el área abierta, el área ciega, por supuesto también conviven los equipos de trabajo con el área oculta. Ahora, el área oculta de los equipos de trabajo es súper delicada porque esa es la que genera mayor conflicto. Porque si no nos damos cuenta de algo, ya pucha, era por apremio, por presión, por autoexigencia, estábamos súper en contra del tiempo, entonces no nos dimos cuenta. Pero en el área oculta, las personas, tal como lo dice, ocultan información con el ánimo de dañar el otro. Entonces, yo sé que mi compañero necesita cierta parte del PowerPoint o del informe o ciertos datos para poder desarrollar su parte y yo no se las entrego. Le digo que estoy súper atareado y que me da lo mismo y que no termine nomás su parte. Le oculto información, le miento, no le ayudo, porque pasa mucho en las oficinas que de repente alguien sabe hacer una parte de la pega y la sabe hacer súper bien. Pero esas mismas personas a mí en taller me han dicho, claro, yo sé cómo se hace esto, pero a mí no me van a pagar más porque yo diga que yo sé hacerlo. Y es más, yo voy a decir que yo lo sé hacer y es fijo que me van a achacar a mí la responsabilidad de la ejecución de esa función. Entonces, ni tonto voy a decir que lo sé hacer porque me van a hacer hacerlo y por la misma plata. U otras veces las mismas personas dicen, yo lo sé hacer, pero este gallo es tan pesado que no le entregaría de información, pero nada, ni a mi peor enemigo se lo entregaría. Entonces, esas son áreas ocultas en donde hay una intención de ocultar una información, pero que finalmente trasunta en terminar dañando a otra persona. ¿Ya? Y por supuesto, así como los equipos de trabajo, los grupos humanos transitan por las áreas abiertas, áreas ciegas y área oculta, también a veces se ven enfrentados a áreas desconocidas y que pueden ser aspectos tanto positivos o negativos de esta área en la interacción de las personas, porque aspectos positivos podría ser que en cierta organización un equipo de trabajo ya se le acabaron los proyectos y no hay nada que hacer, pues. Entonces hay dos alternativas, o se les ocurren proyectos nuevos o a ese equipo de trabajo hay que desvincularlo completo. Y muchas veces frente a esas situaciones de tanto estrés y de presión, porque tienen que generar nuevas ideas, las personas también desarrollan nuevos talentos, po. Entonces, antes, no sé, voy a inventar, entendían temas como de construcción y de ingeniería, o antes no los entendían, en cambio ahora tuvimos que estudiar, tuvimos que aprender, tuvimos que internalizarnos con algunas temáticas, con algunos conceptos, algunos contenidos, y resulta que hoy en día estamos haciendo pega de ingeniería dentro de la oficina que antes no sabíamos que podíamos hacer.
o ayer una de las compañeras de de otro curso me contaba respecto a este mismo ejercicio, que ella cuando era más chica cantaba, pero cantaba, no sé, por la ducha, en la cocina, siempre andaba como tarareando. Y cada vez que se ponía a cantar, los papás le decían, eh, ya pues no, ya la bulla, y la molestaban pues, porque ella cantaba. La cosa es que ella como que se reía nomás, pues, o sea, ella todo el tiempo interpretó que ella cantaba mal. Y el otro día apareció un comunicado, no sé en qué red social, de que necesitaban personas para juntarse para poder aprender canto. Entonces dijo, ah, ya, a mí me gusta cantar, esta es la mía, me voy a matricular y voy a aprender técnicas para mejorar mi capacidad de canto. Y cuando llegó y se enfrentó a la situación, o sea, ella como al escenario donde estaban las personas que estaban haciendo este reclutamiento, no era nada para aprender canto, sino que era para conformar una banda. El llamado, no sé si lo interpretó mal ella o estaba mal redactado, pero la cosa es que a la gente que estaban solicitando y llamando era para que se integrara a un equipo musical. Entonces ella cuando estaba ahí dice que entre que se sorprendió, se asustó, porque además igual dio la prueba de canto, y las personas que estaban reclutando le dijeron, oye, te pasaste, tienes un súper buen tono, es bonita tu voz, es melodiosa, que esto, que lo otro y todo, así que te vamos a dejar seleccionada. Entonces ella dice que en ese minuto se le pasaron todos sus años por la mente, en donde cada vez que ella cantaba los papás se reían de ella, porque ahora efectivamente habían otras personas que eran reclutadores del área artística y que le habían identificado a ella este talento, o le habían reafirmado en realidad que ella tenía este talento, pero del cual ella no estaba pero para nada consciente. Ella sabía que a ella le gustaba cantar nomás, pero nada más, ¿ya? Algo que hay que tener presente y que es importante es que este modelo plantea de que en la vida de las personas las ventanas son dinámicas, es decir, van a haber momentos en que nosotros vamos a tener un mayor desarrollo del área ciega, van a haber momentos en que vamos a tener un mayor desarrollo del área abierta y otros momentos en que a lo mejor vamos a estar con un mayor desarrollo del área oculta porque estamos a lo mejor más retraídos, queremos mostrarnos menos, nos da vergüenza, nos da temor, estamos más como introspectivos, más pensativos. O estamos más seguros de nosotros mismos, con mayor autoconfianza y vamos a desarrollar más el área abierta. Ahora, el área abierta es importante que se desarrolle, pero nunca a la totalidad de que cubra el espacio de los otros cuadrantes, porque siempre es necesario, por ejemplo, que haya área oculta, que existe esa capacidad de mantener en reserva mi información. También es importante que tenga yo algunas áreas desconocidas, porque así voy a ir descubriendo nuevos talentos y nuevas cosas que yo puedo hacer, enfrentarme a desafíos, proponerme nuevas metas, nuevos objetivos, hacer nuevas cosas. Y el área ciega, por supuesto que siempre va a existir, porque van a haber temas de los cuales no somos conscientes y no nos damos cuenta. Pero obviamente hay que preocuparse cuando empiezan a aparecer estas críticas del entorno, como decía hace un rato atrás, porque eso significa que ya hay una señal de alarma que varias personas me han hecho la misma crítica o la misma observación de mi comportamiento. Entonces, cuando nosotros vamos fortaleciendo y mejorando el desarrollo del área abierta, por supuesto que se va fortaleciendo la comunicación y se va ampliando la capacidad de entendernos entre nosotros. Es decir, ustedes cuando vuelvan a clases presenciales se empiecen a ver y empiezan a nuevamente hacer estos trabajos, tienen que comunicarse más y mejor, y eso les va a permitir ir conociéndose más. Saber, como decía hace un rato atrás, cuáles son los alcances, las potencialidades, los anhelos, las expectativas de cada uno, y en base a eso uno puede resolver. Por ejemplo, en una familia, siempre hay alguien que es el que le gusta resolver todo, que le gusta gestionar, hay otro que es como medio deprimido, que todo lo encuentra negativo, y va a haber otra persona que va a ser el que es como más aterrizado y como que es el más analítico. Entonces, como se conocen los miembros de esa familia, identifican también, pues no, tú sabes que mi hermano es impulsivo, o bueno, tú sabes que el Pedro es como más analítico y de repente es medio negativo, no es mala persona, pero es súper negativo, pero como ya nos conocemos, tenemos claro cuál va a ser el comportamiento futuro de ese compañero, por ejemplo, de familia, pues. Lo mismo pasa también con los equipos humanos dentro de la oficina o en los grupos de la universidad. En la medida que nosotros nos comunicamos mejor, nos conocemos mejor, incluso mejoramos nuestra coordinación. Es decir, estimamos mejor los tiempos, los plazos para entregar información, nos coordinamos mejor porque cada uno va a hacer
aquellas acciones para las cuales es bueno realizarlas, mientras que el otro va a hacer otras que son complementarias, ¿verdad? Y por supuesto que también va facilitando la resolución de conflictos, porque a la medida que nos conocemos y nos comunicamos bien, también vamos desarrollando una mayor asertividad para poder plantearnos aquellas cosas que nos molestan o que no nos gustan de la otra persona, o no nos gustan, por ejemplo, de una determinada situación, ¿ya? Ahora, a veces el área inconsciente sabotea harto estos procesos porque aparece el ego. Entonces, yo por ego no me comunico más, por ego no me muestro más. Quiero mostrar solamente aquellos aspectos que son como brillosos de mí. Es decir, solamente muestro aquello que me deja bien parado. Doy a conocer lo mejor de mí mismo. Y eso no sé si decir que esté bien o mal, pero claramente no apunta al desarrollo del área abierta, porque necesitamos conocernos tanto en los aspectos positivos como no tan positivos para poder tener claridad el uno del otro, ¿ya? Entonces, ¿cómo ampliamos el área abierta? Estimulando el conocimiento entre nosotros a través de reuniones, convivencias, conversaciones. Por ejemplo, en las oficinas se estimula mucho el tema de hacer celebraciones, no solo para que las personas lo pasen bien, y celebre los cumpleaños, el mejor compañero del mes, sino para que las personas en esos contextos puedan mostrar otros aspectos de su vida personal y por supuesto ir mejorando también en la forma de relacionarse, porque nos vamos conociendo. A través de la comunicación también es importante ir planteando mis ideas y fundamentándolas. Es decir, el otro no me va a conocer si yo no le muestro quién soy. Y para mostrarle quién soy, tengo que hablarle de mí. No es de ser egocéntrico o narcisista, sino que es compartir mis ideas, mis pensamientos, algunos sentimientos, mis juicios, plantear si es que de repente esos mismos juicios me generan a lo mejor como un poco de duda, si es que también no están mal, pero en la medida que yo voy hablando y conversando o expresándome, los otros también me conocen. Y por supuesto también la idea es que yo vaya conociendo a las otras personas, pues hay que le dé el espacio y la confianza para que ellos también se dejen fluir y se den a conocer. Y el otro aspecto es generar el ambiente, obviamente, de confianza, de escucha activa y de receptividad, para entender también cómo pensamos, qué sentimos y qué queremos. Suele darse que nosotros en las conversaciones somos apresurados, entonces cuando el otro empieza a hablar, sobre todo si es medio lento, así como que de repente te llega a estar dar sueño escuchándolo, claro, no le estoy prestando atención, po. Entonces es difícil que podamos ampliar el área abierta si yo estoy completamente perdido en el mundo respecto a la información de que él me está entregando. A diferencia de la información que yo sí estoy atento y que sí estoy estimulando la retroalimentación porque a la persona le voy preguntando, le voy haciendo, aclarando cosas, voy participando del diálogo, voy corrigiendo cuando tengo que corregir algo. ¿Se fijan? Entonces ahí yo amplío mi área abierta. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? Yo no. ¿No? ¿Nada? Bueno, vamos a pasar a la otra competencia, que esto va a ser como más bien un repaso, un reforzamiento, porque ustedes también hicieron como una presentación hace una semana atrás de lo que era el trabajo en equipo. Y mucho se habla desde la psicología de los equipos de alto rendimiento. Y los equipos, ¿han escuchado el concepto? ¿Equipos de alto rendimiento? Bueno, el equipo de alto rendimiento es un equipo que se ve enfrentado a situaciones que son a veces del contexto y que en la cual ellos tienen que dar el mejor desarrollo y el mejor rendimiento de sus cualidades y potencialidades para lograr el objetivo de una determinada tarea. Entonces, el trabajo en equipo tiene harto de componente individual, de componente grupal y, por supuesto, de componente de equipo, ¿ya? Por ejemplo, los grupos de personas se diferencian de los equipos porque los grupos no tienen una meta común y entre los grupos muchas veces tú compartes la información, las responsabilidades son más bien individuales, ¿ya? No hay no existe la codependencia o la interdependencia, el desempeño se suma. Es decir, ya todos hicimos esto, cada uno hizo lo suyo, listo, logramos un objetivo. ¿Ya? Las habilidades a veces son aleatorias, puede que a mí me toque hacer una tarea, como a ti te toque hacer otra o al revés, pero no están precisamente las responsabilidades vinculadas a las habilidades específicas o conocimientos más desarrollados que la persona puede tener.
A diferencia del equipo, que como decía recién, hay un objetivo común y que es colectivo, ¿verdad? Porque es conocido para todos y por todos, y obviamente que en función de ese objetivo es que todos trabajamos para lograrlo. La sinergia es positiva porque todos sumamos. Las responsabilidades ya no son solamente individuales, sino que también hay responsabilidades mutuas, en donde yo soy responsable por la información que tú me entregas y tú eres responsable por la información que yo te entrego y nos retroalimentamos y conversamos y aclaramos los puntos. Y en el equipo tiene que haber como un punto súper importante que tiene que ver con la coordinación. Y la coordinación, obviamente que está amparada en la comunicación, en la colaboración y en también la capacidad de poder gestionar ciertos recursos. Y las habilidades ya no son aleatorias, sino que son complementarias, porque ya no solo no me toca hacer en realidad lo que me tocó, sino que me toca hacer cosas que están dentro de mi campo de acción y de mi área específica de conocimiento, ya sea por habilidades específicas y técnicas, por ejemplo, tener conocimiento de ingeniería, conocimiento de informática, conocimiento de medicina, o tener las habilidades relacionales que se requieren para lograr el objetivo. Yo comunico bien, trabajo en equipo, tengo dones de liderazgo, ¿ya? Entonces, el equipo de trabajo por lo general implica que las personas interactúen socialmente, que posean uno, dos o más objetivos comunes, que la tarea organizacional para la cual se ha reunido este equipo es relevante, o sea, es trascendental, es crucial, es importante para la organización, que se note que hay una interdependencia respecto a la carga de trabajo, entonces tú necesitas de mí y yo necesito de otra persona y así somos todos como eslabones de la misma cadena, donde también las personas tengan diferentes roles y responsabilidades, o sea, no podríamos 2 o 3 personas dentro del equipo de trabajo hacer lo mismo. Tampoco dentro de un equipo de trabajo es bueno que una persona lo haga todo. Una, porque esa persona centraliza el poder y dos, porque esa misma persona tampoco da abasto, po. Entonces después tampoco le podemos reclamar. Ahora, si esa persona es la que gestiona, es la que organiza, es la que, ¿verdad?, define, esa persona también se puede apoyar en otras para poder hacer que el ejercicio del equipo sea más potente, sea más rápido, sea más ágil, ¿ya? Y que las mismas personas se encuentren dentro de un sistema organizacional, es decir, que pertenezcan, en este caso, a la misma organización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué habilidades son valoradas en la organización? Bueno, ya lo hemos reforzado en otras instancias, que es importante ser honesto, trabajar en equipo, tener una buena capacidad de conversación, de resolución de conflictos, ¿verdad? Que todos los recursos que tienen las personas vayan sumando, no solamente al ejercicio técnico y específico de la tarea, sino que también al ámbito relacional para que se generen buenas instancias y buenos climas organizacionales. El clima, así como ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de la personalidad y les decía que la personalidad se configura por 50% herencia y un 50% de ambiente? El rendimiento de las personas en las organizaciones muchas veces también dependen del contexto. Que el grupo de trabajo sea amable, que sea acorde, que sea organizado, ordenado, eso por supuesto que va a facilitar la expresión de ciertos talentos. Pero si el ambiente es amenazante, si yo siento que nadie me reconoce, si soy ninguneado profesionalmente, es probable que no se expresen mis mejores habilidades laborales, ¿ya? Ahora, los equipos de trabajo, para que se exprese el trabajo en equipo, pasa por fases y por etapas, ¿ya? Entonces hay una etapa inicial en donde el equipo se configura y se conforma y empieza el conocimiento interpersonal. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es como tu gracia o tu talento? Y una vez que nos conocemos, entramos en la fase de tormenta, porque hay que empezar a definir quién hace qué. Entonces, como empezamos con eso, empieza la etapa de los conflictos por las tareas, la forma de operar del equipo, quién va a tomar ciertas decisiones, salvo que haya una persona que es el que convoca al equipo y tiene súper claro el tema y les dice, ya tú haces aquí, tú haces allá, tú haces esto otro, o yo hago todo y yo les propongo y ustedes simplemente van y aceptan y acatan y pagan, por ejemplo. Pero eso ya no es un trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo se expresa porque somos colaboradores entre nosotros, porque mi bienestar depende del bienestar del otro también. Entonces no solo me cuido yo mismo, sino que también cuido la relación y cuido en este caso, por ejemplo, a mi compañero de pega,
¿ya? Entonces, cuando estamos en esta etapa de tormenta es donde nos estamos conociendo y nos estamos redefiniendo. Entonces van a haber cosas que a lo mejor me va a tocar hacer que no me gustan, voy a querer hacer la pega del otro. El ego es lo que más atenta contra el trabajo en equipo porque las personas lo que más buscan es brillar y ser reconocidas. A diferencia de aquellos que son de un ego mucho más bajo, de un perfil más bajo, en donde lo que más les interesa es participar y colaborar que ser la niña bonita del baile, ¿ya? Entonces, cuando pasamos esta etapa de tormenta, porque ya en realidad nos asignamos los roles, las tareas, las responsabilidades, las asumimos y empezamos como a encantarnos y a pololear con estas habilidades o con esta función que me tocó hacer o realizar, entramos en una fase de normalización. Es decir, ya cada uno está como asumido de las tareas que le corresponden, de la operación que hay que realizar, por ende ya pasamos la fase de tormenta, ya nos conocemos y empezamos como a remar y a encauzar el buque en una misma dirección. Y ahí es cuando aparece ya la expresión completa del desempeño, porque ya empezamos a dar como resultado, a mostrar los frutos de lo que podemos hacer en este caso juntos, ¿ya? Y una vez que por lo general termina el proyecto, el equipo se disuelve, po. Es decir, hay una clausura. Puede ser ya sea de un proyecto o de una tarea en particular que había que sacar adelante y en donde se necesitaba de la información y la colaboración de todos nosotros. Y ahí se cierra el tema. Por ejemplo, ustedes probablemente a principio de año pasaron por todas estas fases, po. Y cada vez que se han cambiado de equipo, han estado también transitando por todas estas fases. Porque cada vez que llega alguien nuevo a nuestro grupo, a nuestro equipo, o nosotros llegamos como un nuevo integrante a otro grupo de trabajo, se vuelve a pasar por todas estas fases. Porque el nuevo, bueno, cuando uno es chico, joven, siempre está esta consigna de que el nuevo acata las definiciones de todos los otros, de los antiguos. Pero cuando tú eres adulto y eres clever y eres propositivo y tienes buenas ideas, vas a querer proponer. Entonces, ahí obviamente que con tus proposiciones, sobre todo cuando van en contra como de lo que ya está definido y sobre todo en estas empresas donde la gente dice, es que ya se hace así hace como 40 años, entonces ¿para qué lo vamos a cambiar? Ahí hay crisis y ahí vuelve a aparecer la fase de tormenta, ¿ya? Hasta que las personas nuevamente asumen este nuevo como momento o este nuevo integrante del equipo y empiezan a desarrollar nuevas actividades que son más complementarias y que obviamente buscan generar como el logro de este objetivo, ¿ya? Ahora, la colaboración para que se exprese, por supuesto que tiene que tener harto como de iniciativa y de voluntad de parte de las personas, porque yo no voy a ser colaborador si es que no tengo las ganas de colaborar. Tampoco voy a ser participativo si no tengo las ganas de participar. Entonces, en función de eso, tengo que desarrollar, o a lo mejor, mira, hay cosas que vienen de repente que son chiquititos. Tú te das cuenta cuando los niños son colaborativos, porque desde pequeñito preguntan, ¿te ayudo en algo? Si la mamá manda a ordenar, los niños van y ordenan. Si la mamá le pide que le ayudes al hermanito, el niñito va y le ayuda al hermanito. A veces lo obligará, pero por lo menos le está enseñando a que van a haber momentos en que tiene que ayudar a otra persona. Versus pequeños que tú les pides ayuda y el niño en realidad no está pero ni ahí, ni con traerte el vaso del agua, ni con recoger los lápices del piso, ni con ordenar sus juguetes. Entonces ya ahí, cuando son pequeños, van dando también como con su comportamiento indicaciones o indicadores de que al niño le va a costar la colaboración más adelante, ¿ya? Pero que seamos tremendamente colaboradores y participativos y propositivos, tenemos ciertos tipos de desafíos como equipo. Y esos desafíos, uno de ellos es el tamaño del equipo. Si el equipo de trabajo es muy grande, probablemente la información se va a dispersar mucho. Y como se va a dispersar tanto, van a haber personas que la agarraron súper bien, van a haber otros que no entendieron y que no leyeron. Entonces, eso ya atenta contra la colaboración porque entre ellos las personas se molestan, se enojan, no tienen los mismos ritmos de trabajo, no tienen el mismo estilo de trabajo, los mismos niveles de responsabilidad. Entonces, a diferencia de un grupo más chico y estable, el grupo chico y estable se conoce, se coordina, se comunica con mayor agilidad. Incluso pasa mucho hoy en día en las organizaciones que hay una alta rotación de personal. Entonces tú puedes ingresar a trabajar en un área de trabajo y vas a estar a lo mejor 6 meses y en esos 6 meses tú eres lo más permanente de esa área porque han entrado y han salido un montón de personas. Y eso es otro desafío, porque cada vez que sale o entra un nuevo integrante del equipo,
hay que pasar por el mismo proceso de conocerse, la etapa de tormenta, la etapa de normalización, y eso genera un nivel de estrés súper grande en las personas, ¿ya? Entonces, a veces es mejor tener equipos chicos de trabajo y por supuesto que las personas de ese equipo chico logren desarrollar una relación basada en la confianza, en el conocimiento mutuo. Como decía hace un rato atrás, no tienen para qué pensar todos igual, porque eso atenta contra el desarrollo y la identidad. La idea es que los equipos de trabajo sean complementarios y también sean como haya diversidad, pues, porque a la medida que hay diversidad, yo aprendo también de mis otros colegas o de mis otros compañeros de trabajo, ¿ya? Ahí aparece el tema de la diversidad. Otro elemento que hoy en día es un desafío en la colaboración es la participación virtual. Muchas cosas hoy en día se están viviendo en la virtualidad y al vivirlas en la virtualidad nos perdemos de toda esta interacción personal y directa, de verle la cara a la otra persona, de interpretar su tono de voz, de ver sus gestos, de conocer sus estados de ánimo, de conocer también su forma de pensar, porque obviamente es más lo que verbalizamos que lo que escribimos, po. Entonces, cuando nosotros ocupamos solamente el tema de la virtualidad para desarrollarnos, siempre van a haber muchos elementos que no nos estamos dando a conocer. Entonces, eso a veces nos va también como a entrampar para ser más colaborativos. Y en los equipos de trabajo grandes y profesionales en las empresas, pasa mucho que el alto nivel de escolaridad o educacional también va funcionando como una barrera para la colaboración, porque ahí aparecen los egos, po. Es que yo soy ingeniero en no sé qué, es que el otro dice que yo soy ingeniero en no sé cuánto, sale otra que dice, bueno, yo soy psicóloga y los interpreto a ustedes dos. Entonces empiezan todos como a querer tener la razón, a ser como el más erudito y el con más conocimiento al respecto de cierto tema. Y aparte que ya cuando somos adultos, nosotros en nuestra mente tenemos un set de información tan amplio que nos cuesta flexibilizarnos frente a la nueva información. Cuesta mucho adecuar tus esquemas mentales cuando ya eres adulto para poder incorporar información nueva, moderna y fresquita. Entonces, siempre el que es más viejo y que obtiene altos niveles educacionales y que ya la experiencia le avala y como que lo acompaña para poder decir, no, esta persona está equivocada, va también a hacer un desafío de la colaboración. Porque finalmente yo voy a querer colaborar a lo mejor con los que son tan capos como yo, o al revés, po. Yo voy a ser más colaborador con las personas que no tienen tantos niveles de educación. ¿Por qué es importante la coordinación y la colaboración? Obviamente que todo esto amparado en la comunicación, porque previene errores, produce sinergias en la medida que nos conocemos, facilita la operación diaria para poder estar como coordinados, al tanto, informados, disminuye los tiempos de respuesta porque ya no nos demoramos tanto como antes, como no estábamos coordinados ni colaborándonos, antes nos demorábamos 3 horas en entregar una información, hoy en día nos demoramos 10 minutos, ¿ya? Favorece las mejoras que agregan valor, porque entre nosotros también nos vamos dando ideas de cómo lo podemos ir nutriendo el proceso o mejorando la información. Por supuesto que eso también mejora las relaciones interpersonales, porque cuando la gente se empieza a llevar mal, cuando aparecen los conflictos, po. Hay equipos de trabajo que de pronto todos se han llevado súper bien en un momento y ocurre un evento desafortunado donde la gente, no sé, po, el jefe los reta, se desorganizan, se desplanifican y empiezan los conflictos porque la gente empieza a culparse. ¿Quién fue el culpable de? Antes de buscar soluciones. Entonces, como empiezan a buscar la cabeza del que se equivocó, después están todos a la defensiva y por supuesto que nadie quiere ser el responsable y el culpable de ciertos temas, po. Todo el mundo se defiende, ¿ya? Y por supuesto que la coordinación y la colaboración aporta a concientizar a las personas acerca de los objetivos comunes, porque todo lo que nosotros hacemos en un equipo, ya sea incluso para poder entregar un trabajo en la universidad, es ir en función de una meta final que es, por ejemplo, en el caso de ustedes, ser ingenieros en negocios internacionales. Ustedes no están haciendo trabajos en grupo para ser bartender, para ser cantante, o tampoco lo están haciendo para que al compañero le vaya bien y a ustedes no. Todo lo que ustedes están invirtiendo en cuanto a energía, disposición, a las reuniones, es para que a todos les vaya bien y todos en un futuro sean profesionales, ¿ya? Y aquí es cuando hay que ir trabajando y evolucionando hacia las culturas colaborativas. La cultura no solamente uno la puede vivir dentro de las organizaciones, sino que también dentro de los grupos humanos,
La cultura de este equipo de trabajo es. La cultura de esta familia es. ¿Ven? Grupos más chicos y la cultura existe igual. Pero la idea es que uno pueda ser colaborador, participativo, apoyador de las acciones y de las actividades que realizan las otras personas. Por supuesto que también sean apoyador y colaborador conmigo. ¿Ya? Hasta acá. ¿Alguna consulta, duda, comentario, observación? ¿Nada? Muy bien, chiquillos. Vamos a quedar acá entonces con nuestra clase. La próxima semana no tenemos clase porque es día feriado y ya la subsiguiente ustedes comienzan con sus presentaciones. Ese día tenemos a los 3 grupos con sus exposiciones. Así que vamos a estar probablemente las 2 horas de clase para que se planifiquen. Vamos a tener obviamente que un break entre medio y ese día ya hay es prácticamente nuestra última sesión. ¿Ok? Profe, Diga. podría preguntar algo respecto a la rúbrica. Es que usted en una parte pide como, quiero relacionarlo con té y pone como ese grado de temperatura y motivacional. Trabajo en ¿Qué se- equipo. Trabajo en equipo. Dice motivacional. Trabajo También en equipo. motivacional. Yo les hablé en una clase que la motivación era el elemento más variable dentro de del set de comportamientos del ser humano y que la personalidad era el elemento más estable, a diferencia de la motivación, porque la motivación es lo más inestable. ¿Se acuerdan? Ya, sí. Muchas gracias, profe. Ya. Ya, ahora ya sé. Profe, una Diga. consulta. ¿Mm? ¿Usted va a dar como la chance de que le mandemos como un avance? No, Y usted como que... no. ya. Envíenle el trabajo completo el viernes y si tiene consultas, dudas, por supuesto que eso sí, Ya. pero revisar de antemano los trabajos no, ¿ya? Se lo mandamos este viernes. Este viernes, sí. Ya. Profe, Ya, gracias. y le hablamos cualquier cosa, podemos hablarle al correo o al WhatsApp. Hábleme por WhatsApp, pero no me vayan a hacer preguntas de las cosas que están en las clases, po. No, sí es como confusiones que tenemos, así que no se preocupe, va a ser como cosas muy específicas. Ya tampoco me pregunten el jueves en la tarde, pues si el trabajo lo tienen que No, entregar el sí, viernes, ¿ya? sí, nosotros, nuestro grupo ya como que tenemos como casi todo y pensábamos que idea como ya es como tipo como de repaso de las presentaciones, pero no equivocamos, así que da lo mismo, le preguntamos nomás directamente. Sí, por favor. Pero si hay alguna consulta que tengan, háganmela al tiro, pues. ¿Cómo se llama? Espere, es que tengo que buscar la parte específica. Por eso le digo, que tenemos como varias partes como específicas, no muy general. Ah, ya. Ya, entonces me preguntan después. Sí, Ya. Estamos entonces, chiquillos. ¿Nada más? vale, No, vale, Ya. profe. Que esté bien. Ya, muy Buen bien. fin de semana. Cuídense, que tenga estén buena súper semana, bien. profe, cuídese. Cuídense mucho. Chao.